Muchas gracias, hermano Aarón. Nos vamos a poner en pie, por favor. Vamos a estudiar un tema que está dentro de la salvación, que es sumamente importante que ustedes lo conozcan. De hecho, pareciera que es como una continuidad de lo que predicó el hermano Gerardo el domingo. El tema de esta noche es declarados justos, declarados justos. Así que Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 8. Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y quiero que despacito, yo voy a leer los impares, usted lea los pares, pero despacito, para que usted le ponga atención. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Señor, te pido que bendigas tu palabra, que nos hables a través de ella por medio de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, el entendimiento para explicarlo y para comprenderlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. ¿Se acuerdan aquella mujer que la encontraron en el acto del adulterio y la llevan a Jesús porque la querían matar? Y Jesús, ya sabemos que dice, el que esté libre de pecado, porque la sabiduría de Jesús, si él decía, no quiero que la apedreen, contradecía la ley. Entonces él dijo, vaya, está bien, vamos a cumplir la ley. Cumplamos la ley, ahí está la mujer. Agarren la piedra que quieran, la más grande, búsquenla. Pero el que esté libre de pecado, que sea el primero que tire la primera piedra. Y vino Jesús y se hizo a un lado. Y dice que uno por uno fue soltando la piedra y se fue de ahí. Entonces Jesús le dijo a aquella mujer unas palabras que a mí me encantan, pero me encantan esas palabras, donde le dice Jesús a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella volvió a ver y no había nadie. Y le dice Jesús, esta parte me encanta con la anterior, porque le dice, ni yo, que él sí la podía apedrear, que él sí la podía juzgar, que él sí la podía condenar. Le dice, ni yo.
te condeno. Ni el Señor condena al hermano y nosotros lo andamos condenando. Porque esa mujer de ahí en adelante, ¿cómo cree que le decían? Allá va la mujer adúltera. Le quedó el apodo. Allá va la mujer adúltera. Es como María Magdalena, que decían, allá va de la que echó 7 demonios. Y está escrito en la Biblia. Allí viene de la que echó 7 demonios. Allá va la adúltera. Porque el hombre no logra comprender, el ser humano no logra comprender la justicia de Dios. No le entiende. Y le voy a explicar rapidito este pasaje que hemos leído. Que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué va a hacer el apóstol Pablo? Les dice, bueno, señores, les voy a poner de ejemplo al padre Abraham. Vamos a agarrar de ejemplo a Abraham. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En otras palabras, si ustedes creen que Abraham se justificó por las obras, pues que se la crea él o ustedes. Porque Dios dice que no hay justo ni aún uno. Porque delante de Dios nadie se puede gloriar en su propia justicia. Porque usted viene y señala al que tiene una debilidad. Es que se llega a la iglesia y sigue tomando y es un gran bolo. Su debilidad. Y la suya que es chambrosa. ¿Qué onda hay? Es que mire, yo quiero que usted piense que todos tenemos un lado flaco. Yo no soy chambrosa, pero es mentirosa. Yo no soy mentirosa, pero es una gran enojada. Todos tenemos un lado flaco, incluyendo a Abraham. Entonces dice Pablo, Abraham ante Dios no le puede dar paja que es justo. Se lo estoy interpretando este pasaje. Y mire el versículo 3. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por, ¿verdad que así dice? Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso dice. No dice, y las obras de Abraham hicieron que le contara por justicia. Eso quiere decir que Dios aceptó, escuche bien, Dios aceptó a Abraham porque creyó en él. Por eso lo aceptó Dios. Mira, a mí no se me olvida una iglesia allá por San Vicente y alguna gente no me cree y es cierto. Un pastor fue a abrir una iglesia bien bonita allá en San Vicente de Cantón. Y la iglesia bien bonita. Entonces, un día llegué yo y vi menos hermanos. Y le digo, mire, los hermanos
Como ya ven, la iglesia chiquita, bien cabal, uno se acuerda. Y los hermanos, es que los he puesto en disciplina, me dijo. Mire, pero nosotros no usamos eso de poner en disciplina a nadie. Sí, me dijo, pero están en disciplina. Ya al tiempo vuelvo a llegar y habían menos. Y le digo, ¿qué pasó? Es que están en disciplina. Y una vez que llego, hallo la iglesia cerrada. Y me voy donde los hermanos donde habíamos comido una vez y les digo yo, miren, ¿y por qué está cerrada la iglesia y que no hay culto a esta hora? Es que no va a haber culto estos días, men. ¿Por qué? Porque el pastor hasta él se puso en disciplina, men. ¿A qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar? Que si usted dice, yo no merezco ir a la iglesia, por eso no voy. Yo no sirvo porque yo soy tal cosa, yo no hago esto porque yo no lo merezco. Es que si fuera así, la iglesia estaría sola, estaría cerrada. Porque ¿quién ante Dios puede estar en pie con su propia justicia? Yo le pregunto a usted que condena a los demás, que critica a otro hermano, que juzga a otro hermano y sus regadas. O nos va a pasar la del rey David, porque al rey David también le pasó. Llega Natán y le dice, fíjate, rey, que había un hombre que tenía muchas ovejas y agarró la única ovejita, la única corderita de un hombre, la mató y se la comió. ¿Y qué dijo David? Ese hombre merece la muerte. Mátenlo y va a pagar 4 veces según la ley. Y que pague 4 veces. Y viene Natán y le dice, ay, rey, ese eres tú. ¿Qué ha de haber dicho David? Mejor hubiera dicho otra cosa. Mejor hubiera dicho, tengamos de él misericordia. Porque cuando nosotros somos de juzgar a otro, bien fácil nos ponemos en el plano de David. Y cuando nosotros juzgamos a otra persona, la criticamos, la señalamos, la condenamos, y después de condenarla, y nos dice Dios, y tú regadas. Y tú regadas. Ah, señora, es que conmigo me tenés que tener misericordia. Y el otro. Es que David, como no era él, ese hombre debe morir. Y cuando le digo, vos sos, retiro lo dicho. Debe morir, pero a los 90 años. No sé si me estoy explicando, iglesia. Abraham fue justificado no por lo que él hizo, sino porque él creyó y confió en Dios. Veamos el versículo 4. Pero al que obra, vea esto, al que obra, si no cree en aquel que justifica al impío, en el 4, pero el que obra
no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y lo explicaba Gerardo el domingo. Si a mí me dan un regalo y yo le digo a mi papá, no papá, yo te lo voy a pagar, entonces ya no es regalo. Usted paga lo que debe, por eso lo paga. Si usted gana un salario es porque usted no está haciendo eso de choto, le están pagando por eso. Entonces se le debe. Lo que está diciendo aquí es que un regalo no se paga. Diferente es que usted de la Avon haya pedido. Mira, y me trae esta loción. Ahí me trae esta blusa. Yo no sé cómo funciona el volado, si la paga hasta que viene o antes. ¿Cómo funciona el volado? Es hasta que vaya. Entonces la blusa que compra el hermano Rodman, no para él, no que para el esposo. Para el esposo. Él las paga cuando viene. O sea, le dicen, vaya, aquí están las blusas de la Avon. Aquí están las cremas. ¿Qué tiene que hacer él? Sacar el pisto y pagarlas, porque no es un regalo. Diferente es que del Día del Padre le llegan a él con una bolsa y le dicen feliz Día del Padre. Entonces él recibe y no tiene que pagarlo. Por eso dice aquí, pero al que obra, ¿vos lo querés pagar? ¿Crees que podés pagar la justicia de Dios? ¿Crees que podés pagar tu perdón de pecados? Entonces ya no es gracia. Ya no es gracia. Versículo 5. Mas al que no obra, oiga, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, fíjese bien, en cambio, cuando Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Eso es lo que usted tiene que entender. Que la justicia de Dios es que nos declara inocentes, siendo pecadores. Por eso le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Siendo pecador. ¿Qué hizo la mujer adúltera para ganar la justicia de Dios? ¿Qué hizo? Nada. Ella solamente creyó y él le dijo, ni yo te condeno. Porque estamos hablando que en una audiencia usted puede salir culpable o inocente. Y cuando a usted lo declaran inocente, entonces a usted lo han declarado justo. Pero si a usted lo condenan, ha sido declarado culpable. ¿Cómo nos declara Dios a nosotros? ¿Como culpables o inocentes? Como inocentes, sin hacer nada. Versículo 6. Porque David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. ¿Sin qué, iglesia? O sea, sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes por confiar en él. ¿O no está eso en su Biblia? ¿Está en su Biblia? Allí dice, ¿ve? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, o sea, lo declara inocente,
sin obras. Porque usted y yo no podemos ganar la justicia de Dios, porque todos la regamos. Porque no hay justo ni aun uno, porque todos tenemos un lado flaco. Todos. No todos tenemos el mismo lado flaco. Por ejemplo, a un hombre, un hombre puede tener las mujeres como su debilidad y otro no. Pero el otro, su debilidad es robarse el pisto. Y entonces, no sé si me estoy explicando. Versículo 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón. Este versículo, hermano, mire el 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué felices. Bienaventurados, qué dichosos son aquellos que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. De todo lo malo. Y aquí quiero hacer algo para entrar al siguiente punto. ¿Qué yuca? Que en el caso del hermano Gerardo, ¿verdad? Cualquiera que lo ve, lo señala. Ahí van los ladrones. Ahí va el hijo del ladrón. Y que yuca que lo vean y le digan, devuelva lo robado. Que yuca que va pasando y le grite a alguien, 301 millones. Y como me dice él, la gente me dice a mí que devuelva lo robado. Yo no he robado nada. Y hay un versículo que dice que el pecado de los padres no lo van a llevar los hijos, ni el pecado de los hijos lo van a llevar los padres. Como él me dice, yo no he robado nada. Y lo que mi papá hizo mal lo está pagando. Pero ¿y por qué la gente me grita a mí? ¿Y por qué la gente me condena a mí? Y si usted se fija, es algo bien complicado, porque la gente lo trauma a uno. Y cuando usted se siente condenado, cuando usted se siente señalado, usted casi no levanta la vista. Usted anda con la mirada agachada. ¿Por qué? Por la vergüenza de lo que la gente lo ve, lo critica, lo señala. ¿Y qué va a pasar cuando su padre se convierta al Señor? Piénselo. Allí va a llegar a dar testimonio y no da vuelto el piso. Aún los cristianos, man. Qué feo es cuando usted anda cargando una culpa
Y hay diferentes clases de culpa. A veces nosotros nos echamos la culpa de la muerte del papá, la muerte de la mamá. Uno dice, es que si yo hubiera hecho tal cosa, mi mamá no se hubiera muerto. Si yo hubiera hecho lo otro, mi papá no se hubiera muerto. Si yo hubiera llevado a mi hijo al hospital, no se hubiera muerto. Si hubiera hecho tal cosa, no lo hubiera perdido. Porque andamos cargando una condenación de haber perdido un hijo que según nosotros es culpa de nosotros. Valga la redundancia. Es que yo la regué. Yo le fui infiel a mi esposa. Y ando esa culpa porque yo le fui infiel a ella. O ando llevando la culpa que yo le fui infiel a mi esposo y ando cargando esa culpa. Y yo toda la vida me siento culpable de lo que hice. O en la guerra yo maté a X cantidad de personas y eso allá es una carga que yo llevo. ¿Sabe cómo se llaman esas cargas? Son cargas de condenación. Como un joven que está luchando por dejar la pornografía y cae y él está luchando y él se siente condenado aún en Cristo. Porque su obra, escuche bien, su mala obra lo hace sentir culpable. ¿Usted cree que es fácil que el Estado le quite todas las emisoras de radio? Todas las propiedades, todos los vehículos, le congele todas las cuentas. Y en eso donde quedo sin nada, todavía me siento culpable de lo que la gente me dice. Es que mire, yo la regué o yo la estoy regando. Entonces yo me siento culpable. Yo quiero que usted piense qué cosas el enemigo utiliza, qué obras el enemigo utiliza para hacerle sentir a usted culpable. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado habiéndola regado. Entonces entramos a Romanos 8:1. Vámonos a Romanos 8:1. El día que don Tony Saca se convierta al Señor por la fe, y es una oración que debemos de tener por su conversión, el día que se convierta y él declare: señores, Cristo es el Señor y Salvador de mi vida. Le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. Mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerde que hay dos leyes: la ley de la carne y la ley del Espíritu.
la ley de los mandamientos y la ley ahora en la fe en el Señor. Y que dicen, ninguna condenación hay. Miren, se convirtió ninguna condenación a los que están en Cristo. Por eso la mujer adúltera vino el Señor y le dijo, ni yo te condeno. Porque en Cristo no hay ninguna condenación. Si hay un sentimiento de culpa, si hay un sentimiento de condena en su vida, no viene de Dios. Si usted inculpa, si usted señala, si usted, ¿cómo se llama? Emite juicio contra otro, no viene de Dios. Porque ¿quién es el que acusa? ¿Quién es el que acusa? ¿Quién llegó delante de Dios a decirle, Job, te sirve por lo que le das? Acusándolo. Porque si hay alguien que le va a vivir restregando sus regadas, si hay alguien que le va a vivir restregando sus pecados, si hay alguien que procura que usted todo el tiempo se sienta culpable, es el enemigo, porque haciéndolo sentir culpable, escuche bien, le roba primero la paz de Dios, le hace sentir que usted no es digno de servirle a Dios, le hace sentir que usted no sirve para nada, le hace perder las bendiciones de Dios, porque usted no cree que merece la bendición de Dios, porque se siente culpable. Amén, iglesia. Y ninguna condenación, dice. Ninguna. Póngale usted un aborto, ninguna. Es que yo maté, ninguna. Pero yo robé con intención, ninguna. Es que usted no conoce las cosas malas mías, ninguna. Porque Dios no te justifica por tus obras, te justifica por tu fe, por haber creído en el perdón y la misericordia de Dios. Por eso nos justifica. Vámonos a Romanos 3. Vámonos a Romanos 3, versículo 20. Vamos a leer hasta el 26 y vamos a irlo explicando también ahí. Y yo quiero que usted entienda que somos la justicia de Dios en Cristo. Y le estoy enseñando versículos que están más claros que a saber qué. Mire Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué más claro quiere que se lo lea, hermano? ¿Qué más claro? Es que hay cosas, y Dios me puso eso en mi corazón ahora. Hay cosas en nosotros que nos hacen sentir culpables. ¿Qué cosas son las que en usted lo hacen sentir culpable? Quizás ni quería venir. ¿Por qué? Porque se sentía culpable. Porque usted dice, ¿y a qué voy a ir a la iglesia si yo soy malo? ¿Cuánta gente dice, yo no voy a la iglesia porque el día que vaya a la iglesia va a agarrar fuego la iglesia?
¿Y qué dice Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y fíjese que Dios me dio a mí como una revelación. Y fíjese que no ando perdido en esa revelación, porque con Gerardo y su primo Víctor llegamos a la misma conclusión. Pero cabal, le digo yo, a mí Dios eso ya me lo había revelado también. El joven rico llega donde Jesús, y ya se lo he predicado a usted también y se lo he dicho. Llega donde Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Cumple los mandamientos. Ya, es que yo me imagino al joven rico, así, bien vestido, así, plantoso, chelito, rubio, ojos azulitos. Todos los he cumplido. Fíjense lo que le está diciendo a Jesús. Todo lo he cumplido. Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? ¿Sabes qué te falta? Que agarres todo lo que tengas y lo vayas a regalar a los pobres. Y el mensaje no es que todos los ricos vayan, agarren lo que tienen y lo regalen a los pobres. Ese no es el mensaje. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo no soy capaz de agarrar lo que tengo para dárselo a otro, no amo a mi prójimo. Y me dicen ellos eso, y le digo yo: hey, eso a mi Dios ya me lo había dado, porque realmente no me lo enseñaron en el seminario. ¿A qué concluimos? Que Jesús le dice al joven rico: si ni siquiera el primer mandamiento has podido cumplir, y me estás diciendo que ya los cumpliste todo. ¿Me estoy explicando, iglesia? Porque en las iglesias hay mucha gente que se cree la gran santulona. Y de los santulones que se creen, viven hablando de los demás. Hablando de los pecados del otro, y ya se dio cuenta. Mire, le voy a contar, pero no ande diciendo que yo le dije. Semejante serpiente venenosa. Pero es que ella se cree la perfecta. Él se cree el perfecto. Y viene Dios y dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es que miren, si hay algo que debemos de entender es esto: que la ley Dios no la dejó para que el hombre la cumpliera. Y quizás para usted esto va a sonar controversial. Pastor, ¿qué está diciendo? Que Dios no dejó la ley para que el hombre la cumpliera, porque nadie podía cumplir la ley. Y entonces, ¿para qué la dejó? La dejó como un espejo para que el hombre se pudiera dar cuenta
que él necesita la misericordia, el perdón y la justicia de Dios. Que por más que él trate y trate, se va a ir se da cuenta que no la puede cumplir y la ley lo frustra. ¿Por qué la ley la escribió en la piedra? Porque la ley es dura. Porque los fariseos decían: nosotros no hemos cometido nunca adulterio. ¿Y qué les dijo Jesús? Si con solo pensar y desear aquella sierva varona de Jesucristo, ya adulteraste con él. Solo con que lo pensaste. Porque la ley es dura. ¿Quién la puede cumplir? Y la ley es rígida. Otra cosa. ¿Por qué en piedra? Porque la piedra se quiebra. Y la ley siempre es quebrantada. Pregunto, yo sé que esta iglesia es una excepción. Realmente aquí es algo sobrenatural. En serio. Pero yo quiero que levanten la mano aquí. Sé que hay varios y con confianza. Sé que hay varios. Levanten la mano todos aquellos que hoy no han cometido pecado. Levanten. No les dé pena. Yo sé que aquí hay varios que me pueden decir: yo hoy no pequé. ¿O no le ve usted la cara al hermano Ponce? Esa gran cara de santidad. Es que miren, hermanos, a través de la ley yo conozco que le he fallado a Dios. No sé si me estoy explicando. Es el espejo. Dice el 21, miren lo que dice el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué anunció la ley? ¿Qué anunció los profetas? A un Cristo Salvador que nos iba a declarar justos por la fe en Él, a través de su sacrificio. Porque la ley que involucraba el sacrificio del cordero, ¿o no? La Pascua. Pero ¿qué estaban testificando? Que iba a venir el Cordero de Dios a impartirnos su justicia. Versículo 22, ahí lo aclara. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que les decía. ¿Y quién se puede salvar por su cuenta? ¿Quién se puede salvar por su cuenta? Si todos estamos destituidos por nuestras malas obras de la presencia de Dios. 24. Pero aquí cambia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. O sea, no fue propicio, aceptable, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa de haber, ponga atención a esto,
a causa de haber pasado por alto. ¿En su qué? ¿En su qué? ¿Qué le decía el Chavo del 8 a don Ramón? ¿Sabe por qué? En su paciencia. Si ayer me pediste perdón y hoy otra vez la regaste. Si el domingo me dijiste y otra vez. ¿Cuántas veces te he perdonado? Porque verdad que su esposa ya le dijo a usted, una más, desgraciado, y me voy. Vaya, lo tiene amenazado. Porque esa vieja no le va a aguantar. Que se vaya. Ay, si el primer día que se va y está chillando. Venite, por favor. Con el hijo. Me estás colmando la paciencia. Espérate, una más. Y te voy a bendecir todo. Así le dice. En su trabajo, a la tercera acción de personal, ¿qué hace? Lo despiden y sin derecho a indemnización. Porque nadie le tiene paciencia. Y dice Dios, yo sí te he tenido paciencia. Solo quiero que piense cuánta paciencia Dios le ha tenido a usted. Como se la ha tenido al que está a la par suya, como se la ha tenido al que está aquí adelante, como se la ha tenido al que está allá en Taberquid, como se la ha tenido al pastor William. ¿Y de qué paciencia? Pasando por alto todas las regadas de nosotros. Esa es la justicia de Dios. Yo no sé si me estoy explicando, iglesia. Yo no sé si usted está comprendiendo por qué somos la justicia de Dios en Cristo. Por eso dice, 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse. Y no hablando que el Señor las va contando, ya lleva 6, sino las veces que caigas, Él tiene paciencia para justificarte y pasar por alto. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo sin Cristo estamos acabados. Por eso en el juicio del gran trono blanco, ¿sabe cuál va a ser el delito? Le va a decir, eres hallado culpable de haber matado a mi hijo. Porque por tus pecados Él murió, pero Él no lo reconoció. ¿Qué hace Dios con nosotros? Dios no nos mira directamente. Cristo está en medio. Cristo está en medio. Para que Dios no vea mi pecado, vea a Cristo. Y a través de Cristo me ve justificado. Dele la honra y la gloria al Señor. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Va a seguir usted con ese sentimiento de culpa? Porque usted y yo sabemos que le hemos regado. Pero vamos a seguir con ese sentimiento de culpa.
Segundo, ¿cuánta gente nos va a seguir señalando? ¿Y qué dice Romanos 8:33? Se lo dejo de regalo. Mire, ya para ir cerrando, Romanos 8:33, se lo regalo con todo mi corazón. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién me va a señalar? ¿Quién me va a condenar? Si Dios me ha justificado, le guste o no le guste, usted ha sido justificado ante los ojos de Dios. Por eso ni Él lo condena. ¿Quién lo va, quién lo puede acusar? ¿Por qué usted va a estar con su frente agachada? ¿Por qué usted se va a seguir sintiendo culpable? Si tiene un Dios que usted cada mañana va delante de Él y le pide perdón por sus pecados, Él es el único que conoce su corazón. Cuando usted le pide perdón por sus pecados y se arrepiente, por eso dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, iglesia. Señor, venimos delante de ti esta noche y queremos pedirte dos cosas importantes en esta hora. Quiero pedirte perdón, Señor, por sentirme culpable, sabiendo que he sido perdonado y he sido justificado delante de ti. Porque sigue, Señor, esa culpa en mi corazón de un aborto, de un homicidio, de un divorcio. Sigue en mi corazón la culpabilidad, que no soy lo que quisiera ser. Como Pablo te dijo en el capítulo 7, Señor: miserable de mí, miserable de mí, porque Pablo se sentía condenado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago, y hago lo que no quiero hacer. Y en ese momento donde Pablo se sentía un miserable, donde él se sentía culpable, llega la revelación del Espíritu y le dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Señor, perdónanos por sentirnos como Pablo. Perdónanos, Señor, también por señalar, por criticar, por juzgar a otros. Porque estoy condenando, porque estoy juzgando a alguien que tú ya declaraste justo. Y quizá me molesta ver a 100
hace. Pero si tú, Señor, le has tenido paciencia pasando por alto sus ofensas, ¿quién soy yo para criticar y señalar y juzgar? Al que delante de ti, Señor, ha sido declarado justo. ¿Qué moral tengo yo? ¿Con qué moral juzgo a los demás? ¿Con qué perfección los critico? ¿Con qué perfección mía los condeno? Si yo también, Señor, tengo cosas que delante de ti no son agradables. Si yo tengo cosas también, Señor, que delante de ti son imperfectas. Y por más que trate de ganarme tu justicia por lo que yo haga, no lo voy a lograr nunca. Por eso Cristo vino a la cruz a poner su vida por mí. Por eso Él derramó su sangre por mí. Porque yo solo estoy condenado. Necesito de Cristo. Y en esta actitud de oración, si usted aún no ha recibido a Cristo, si usted no ha recibido ese perdón, esa justicia de Dios, yo le invito a que a través de Cristo usted pueda recibir esa justicia esta noche.